Hola a todos, en este video tutorial vamos a estar hablando acerca de lo que es la administración de la memoria, ya que en la clase anterior hablamos acerca de lo que es la administración del almacenamiento. Miramos su concepto, la definición y cuál es su objetivo. Ahora en este tema vamos a estar viendo lo que es cómo se da la administración de la memoria. Almacenamiento real. La organización y administración de la memoria principal, memoria primaria o memoria real de un sistema ha sido y es uno de los factores más importantes en el diseño del sistema operativo. Los términos memoria y almacenamiento se consideran equivalentes. Los programas de datos deben estar en el almacenamiento principal para poderlo ejecutar y referenciarlos directamente. Entonces, una vez que el sistema operativo está haciendo lo que es el almacenamiento real, tiene que tomar en cuenta estos dos objetivos: poderlo ejecutar y referenciarlos directamente. Se considera almacenamiento secundario o almacenamiento auxiliar al generalmente soportado en disco. Los hechos demuestran que generalmente los programas crecen en requerimientos de memoria tan rápido como las memorias. Ley de Parkinson, parafraseada, que los programas se desarrollan para ocupar toda la memoria disponible para ellos. La parte del sistema operativo que administra la memoria se llama administrador de la memoria. Lleva un registro de la parte de la memoria que se están utilizando y de aquellos que no. Asigna espacio en memoria a los procesos cuando estos los necesitan. Y 3. Liberan espacios de memoria asignada a procesos que han terminado. Entonces aquí vemos cómo el almacenamiento secundario, cómo el sistema operativo hace estas relaciones y lleva estos 3 pasos que acabo de mencionar en este video. Tenemos la organización y administración del almacenamiento. Organización del almacenamiento. Históricamente, el almacenamiento principal se ha considerado como un recurso costoso, por lo cual se utiliza debía optimizarse. Por organizaciones del almacenamiento se entiende de la manera de considerar este almacenamiento. Se coloca en un solo programa de usuario o varios. Si se encuentran varios programas de usuario, se concede a cada uno la misma cantidad de espacio o se divide el almacenamiento en porciones o particiones de diferente tamaño. Se utiliza un esquema rígido de número y tamaño de particiones o un esquema dinámico y adaptable. Se requería que los trabajos de los usuarios sean diseñados para funcionar en una partición específica o se permita que se ejecuten en cualquiera donde quepa. De esta forma es que el sistema operativo administra lo que es la parte del almacenamiento en las memorias. Administración del almacenamiento. Independientemente del esquema de organización, hay que decidir la estrategia que se utilizará para optimizar el rendimiento. Las estrategias de administración deben considerar cuando se consigue un nuevo programa para colocar en la memoria, cuando el sistema lo pide específicamente o se intenta anticipar a las peticiones, donde se colocará el programa que se ejecutará a continuación. Se prioriza el tiempo de carga o la optimización en el uso del almacenamiento, con qué criterio se desplazará el programa. Entonces el sistema operativo, para administrar lo que es el almacenamiento, toma en cuenta estos factores que he mencionado. Jerarquía de almacenamiento. Los programas de datos tienen que estar en la memoria principal para poder ejecutarse o ser referenciados. Los programas y datos que no son necesarios de inmediato pueden mantenerse en el almacenamiento secundario. El almacenamiento principal es más costoso y menor que el secundario, pero de acceso más rápido. Los sistemas con varios niveles de almacenamiento requieren destinar recursos para administrar el movimiento de programas y datos en 3 niveles. Veamos la figura número 1.
Tenemos el almacenamiento del cliente, el almacenamiento primario, donde el que envía al cliente y donde el cliente solicita, y tenemos el almacenamiento secundario, donde almacena lo que son los registros de los usuarios y se almacenan los diferentes tipos de almacenamientos secundarios. Un nivel adicional es el caché o memoria de alta velocidad, que posee las siguientes características. Es más rápida y costosa que la memoria principal. Impone al sistema un nivel más de traspaso. Los programas son traspasados de la memoria principal al caché antes de su ejecución. Los programas en la memoria caché ejecutan mucho más rápido que en la memoria principal. Al utilizar memoria caché, se espera que la sobrecarga que ocupe el traspaso de programa de un nivel de memoria a otro sea mucho menor que la mejora en el rendimiento obtenida por las posibilidades de una ejecución mucho más rápidas en la caché. Estrategia de administración del almacenamiento. Veamos cuáles son esta estrategia que el sistema operativo aplica en la parte de almacenamiento. Están dirigidas a la obtención del mejor uso posible de recursos de almacenamiento principal. Se divide en las siguientes categorías. Estrategia de búsqueda. En la estrategia de búsqueda se da la estrategia de búsqueda por demanda, estrategia de búsqueda anticipada. 3. Estrategia de colocación. 2. Estrategia de colocación. Y 3. Estrategia de reposición. Las estrategias de búsqueda están relacionadas con el hecho de cuándo obtener el siguiente fragmento de programa o de datos para su inserción en la memoria principal. En la búsqueda por demanda, el siguiente fragmento de programa o de datos se carga en el almacenamiento principal cuando algún programa en ejecución lo referencia. De esta forma entonces es que se trabaja esta categoría en la parte de la estrategia de almacenamiento de la administración del almacenamiento. Se considera que la búsqueda anticipada puede producir un mejor rendimiento del sistema. La estrategia de colocación está relacionada con la determinación de un lugar de la memoria donde se colocará en un programa nuevo. La estrategia de reposición está relacionada con la determinación de qué fragmento de programa o de datos desplazarse para dar lugar a los programas nuevos. Entonces aquí tenemos donde el sistema operativo hace la colocación de los programas que se van a ejecutar, ya sean nuevos, para tener un mejor rendimiento. Tenemos comprensión o compactación de almacenamiento. Se puede ocurrir en los siguientes, en los agujeros separados, distribuidos por todo el almacenamiento principal, constituye una cantidad importante de memoria. Tenemos uno, podría ser suficiente para alojar procesos encolados en espera de memoria, y podrían no ser suficiente en ninguna área libre virtual, como en el caso tenemos aquí la figura número 2. Tenemos donde el sistema operativo, tenemos el usuario B, tenemos el usuario B encuentra un agujero donde él colocará lo que es ese almacenamiento temporalmente hasta que sea almacenado. Tenemos el usuario, por ejemplo acá, el usuario B, donde coloca hacia un agujero, y ahí tenemos el agujero donde el sistema operativo va colocando lo que son la memoria para ejecutar los programas o peticiones del usuario. La técnica de comprensión de memoria implica pasar todas las áreas ocupadas del almacenamiento en uno de los extremos de la memoria principal. Deja un solo agujero grande de memoria libre contigua. Esta técnica se denomina recogida de residuos. En este caso vemos que aquí compacta él, como dice, hace un solo hueco y donde pueda caber la capacidad de almacenamiento para ir, como dice, que tenga un mejor rendimiento lo que es el sistema operativo. Entonces lo que hace es la compactación de hueco. Une los huecos y ahí él asigna en esos huecos los programas en memoria.
Principales desventajas de la comprensión. Consume recursos del sistema. Esa es una de las ventajas, ¿verdad?, de la compactación, que al compactar en los agujeros lo que hace es reducir el consumo de recursos del sistema. El sistema debe tener todo mientras efectúa la comprensión, lo que puede afectar los tiempos de respuesta. Implica la localización de los procesos que se encuentran en la memoria. La información de recolalización debe ser accesibilidad inmediata. Una alta carga de trabajo significa la mayor frecuencia de compresión que incrementa el uso de los recursos. Entonces aquí, como vemos en la figura, que está haciendo lo que es el consumo de energía, pero el consumo de recursos del sistema al realizar la comprensión el sistema operativo. Estrategia de colocación del almacenamiento. Se utilizan para determinar el lugar de la memoria donde serán colocados los programas y datos que van llegando, y se les clasifican de la siguiente manera. Tenemos aquí la primera estrategia, que es estrategia de mejor ajuste. Se da cuando un nuevo es colocado en el agujero en el cual quepa de forma más ajustada. Debe dejarse en la memoria espacio sin usarse. La segunda estrategia es estrategia de primer ajuste. Un trabajo nuevo es colocado en el primer agujero disponible con tamaño suficiente para alojarlo. Y un tercero, estrategia de peor ajuste. Consiste en colocar un programa en el agujero en el que ocupa de la peor manera, es decir, que el más grande posible. El agujero restante es también más grande para poder alojarlo a un nuevo programa relativamente. Entonces aquí miramos cómo hace la estrategia de colocación en el sistema operativo en la parte del almacenamiento. Multiprogramación con intercambio de almacenamiento. Es el esquema de intercambio. Los programas del usuario no requieren permanecer en la memoria principal hasta su terminación. Una variante consiste en que un trabajo se ejecutará hasta que ya no pueda continuar. Tenemos que ceder el almacenamiento a la CPU al siguiente trabajo. La totalidad del almacenamiento se dedica a un trabajo durante un breve periodo de tiempo. Los trabajos son intercambios dándose que un trabajo puede ser intercambiado varias veces antes de llegar a su terminación. Un esquema razonable es eficiente para un número relativamente reducido de procesos de usuario. Los sistemas de intercambio fueron los procesadores de los sistemas de paginación. Entonces aquí vemos cómo él trabaja la multiprogramación en el intercambio de almacenamiento. El rendimiento de los sistemas de intercambio mejora el reducir el tiempo de intercambio. En estos casos tenemos estos tres, manteniendo al mismo tiempo varias imágenes de usuario o imágenes de memoria en la memoria principal. O sea, haciendo una imagen de memoria en la memoria principal, de esa forma tiene un mejor rendimiento. 2. Retirando una imagen de usuario de la memoria principal solo cuando es necesario su almacenamiento para una nueva imagen. En este caso, si requiere hacer un nuevo almacenamiento, y entonces hace lo que es una nueva imagen, si es requerido o no. Y 3. El incremento de la cantidad de memoria principal disponible en el sistema. Esto es cuando ve el sistema operativo que requiere el aumento de memoria, entonces él aumenta o incrementa la capacidad de memoria para poder ejecutar perfectamente los programas de una manera más rápida. Las imágenes de usuarios retiradas del almacenamiento principal se graban en el almacenamiento secundario del disco. Bueno, aquí entonces ya hemos hablado acerca de lo que es la administración de la memoria.